Es un gusto poderme dirigir a ustedes a través de este medio que indudablemente se ha convertido en una bendición en tiempos de pandemia. Hemos estado estudiando la carta a los colosenses y hoy no es la excepción. Ya hemos platicado que el apóstol Pablo estaba atendiendo algunas situaciones complicadas que se habían presentado en Colosas. Y la semana pasada hablé acerca de que dentro de esas situaciones el apóstol Pablo estaba atendiendo también aspectos familiares, incluso como parte de los problemas que se estaban viviendo dentro de la misma iglesia. Continuando con este enfoque, vamos a centrarnos un poquito en un texto particular de lo que el apóstol Pablo está escribiendo allí en su carta. Él indudablemente que tiene algunas cosas en mente buscando corregir lo que está sucediendo. Y es que seguramente Epafras le narró con punto y comas toda la situación que la iglesia estaba viviendo. Era tal el peligro que la iglesia estaba pasando en este momento que había ya hasta movimientos que estaban buscando alterar el orden de la familia. El apóstol Pablo escribe dentro de la carta a los colosenses, la carta a la familia de la que traté la semana pasada, y allí mismo va desglosando poco a poco el papel de cada integrante de la familia. Hoy vamos a centrarnos en uno de esos papeles que son realmente bastantes significativos para el sano y correcto desarrollo de una familia. El texto que nos ocupa es Colosenses capítulo 3, particularmente el verso 18, que a la letra dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Es un texto muy sencillo, un texto bastante concreto, pero con una enseñanza muy profunda. Vamos a orar y Dios hable en nuestras vidas en esta hora. Dios y Padre, suplicamos porque trates con nosotros, nos des tu bendición, nos ilumines, hables a nuestro entendimiento y nos reveles algo nuevo, algo distinto, algo diferente. Señor, podamos aferrarnos a tu palabra realmente como el faro que alumbra el lugar oscuro y nosotros sepamos darte a ti la honra que tú mereces al modificar aquello que en nuestra vida tiene que ser modificado. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Si alguien conoce de todos los aspectos de la ley, los aspectos del Antiguo Testamento, indudablemente este es el apóstol Pablo. Lo que está encerrando en su discurso escrito es el resultado de un bagaje teórico acumulado a lo largo de toda su experiencia dentro de lo que es el ámbito de la ley. Él conoce, él sabe que la mujer fue puesta como esposa del varón de parte de Dios. Es decir, esto fue idea de Dios. Es Dios el que instituye el matrimonio. El matrimonio es pues parte de la visión que Dios tiene en el mismo momento en que Él está creando al hombre. Lo podemos encontrar en el Génesis. La Biblia dice que llega el momento en que Dios ve a Adán y dice:
No es bueno que el hombre esté solo. Haré ayuda idónea para él. Y entonces conocemos la historia. Adán durmió y Dios trajo a Eva formándolo de la costilla del varón. De ahí muchos teólogos, filósofos sacan muchas figuras para enseñar con respecto a la mujer, con respecto a la figura de la esposa, con respecto a la figura de las mujeres, del matrimonio, etcétera. Pero independientemente de todas las figuras y las metáforas que se manejan, lo que sí no podemos dejar de lado es que la idea del matrimonio era idea de Dios, fue visión de Dios, fue algo que Dios decidió. Y esta palabra es importante, Dios decidió que así tenía que ser. Dios pudo haber creado, formado primero a la mujer y de la costilla de la mujer traer al varón, pero no lo hizo así. Primero formó al varón y de la costilla del varón trajo a la mujer. Sin olvidar las situaciones que en su momento se vivieron con respecto al pecado original de todos conocido, relatado en el Génesis y que no nos podemos hoy detenernos allí a analizarlo, pero que se tocará indudablemente. Y todo lo que vive la humanidad como consecuencia de aquella primera pareja, de aquel primer pecado y del propósito eterno del Dios verdadero, del Dios vivo. La Biblia registra, pues, que Dios estableció, que Dios dijo que Eva, la mujer, sería ayuda idónea para el varón. Cuando hablamos de ayuda, las mujeres muchas veces se rebelan ante la idea de la palabra ayuda. Muchas piensan que eso es un asunto denigrante, pero a la vez muchos hombres también lo tergiversan y en función de esta expresión de ayuda pretenden verse en una supremacía que ha dado origen a esta postura que vamos a conocer incluso como el machismo. La Biblia no enseña ni machismo ni feminismo, pero sí enseña cierto orden que Dios estableció para que el matrimonio funcione de la manera y propósito como Dios quiere que esté funcionando. También puedo decir que a lo largo de la historia bíblica vemos a la mujer actuando con diferentes roles, pero nunca olvidando que Dios estableció un plan, que Dios estableció un propósito para ella y para él. En los tiempos del apóstol Pablo, la situación para la mujer no había cambiado, para el hombre tampoco. Lo que estaba cambiando eran las corrientes filosóficas que ya estaban circulando en el mundo y que hablaban de liberación, que hablaban de rebeldía, que imponían el machismo, que veían a las mujeres como un objeto sexual y un sinfín de situaciones de esa naturaleza. Había pensamientos mundanos que había quien buscaba confundirlos con pensamiento cristiano, y el apóstol Pablo lo que hace en su carta simplemente es buscar poner un orden en las cosas. Así está redactada la carta a los colosenses, atendiendo las situaciones que hay en la iglesia hasta que llega a la familia. Y hoy llega a este topo que es el versículo 18 de Colosenses 3, que dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Y el título que yo puse pensando en este texto y pensando en lo que quiero decir es un ministerio especial. Un ministerio especial. ¿Por qué razón?
porque a fin de cuentas el que establece que la mujer es ayuda idónea es Dios. El que establece el rol de la mujer en la familia y en el matrimonio y en la sociedad es Dios. No es el juez del registro civil, no es el pastor que lleva una ceremonia, no es la sociedad la que establece ese rol, es Dios, y esto es importante. La encomienda de ser esa ayuda idónea es una encomienda que Dios da antes de que la sociedad existiese, antes de que las leyes existiesen. Era la ley de Dios, el propósito divino, el que se estaba manifestando. Y este es el que en tiempos actuales y en tiempos del apóstol Pablo debió de estar imperando. Hoy debe de estar imperando el propósito de Dios, eso no debe de cambiar. Independientemente de todos los movimientos que se están moviendo, valga la expresión, a nuestro alrededor, todos los movimientos que se están dando en nuestro entorno, el propósito de Dios es el que debe prevalecer. ¿A qué me refiero cuando hablo de un ministerio especial? Yo separé en 3 puntos. Y el primer punto de este ministerio especial lo puedo sacar allí mismo de ese verso 18 cuando dice casadas. La palabra casadas, ubicando a quién se está refiriendo. Y vamos a analizarlo. Casadas. Está hablando indudablemente de las mujeres casadas. Podemos ubicar que el apóstol Pablo conoce que Dios ha establecido que el matrimonio se ha dado entre un varón y una mujer. No entre una mujer con una mujer ni un varón con un varón. No procrean mujer con mujer ni hombre con hombre. Aunque hoy la sociedad lo acepte y esté completamente legalizado, no es así en el plan de Dios. En el plan de Dios solamente existen 2 personas dentro del matrimonio, varón y mujer. Pueden llamarle esto pensamiento primitivo, rudimentario, antiguo, pero esa es la idea de Dios. Ese es el propósito de Dios. Y la pregunta sería, ¿cuál sería entonces el pensamiento rudimentario? ¿El de Dios o el de la sociedad? ¿Cuál sería el pensamiento retrógrada? ¿El de Dios o el de la sociedad? Sin embargo, bueno, no es ese el enfoque que le queremos dar. Queremos ver qué es lo que está diciendo la Biblia, solamente un comentario al margen, pero no nos vamos a meter en esos temas a profundidad. En otra ocasión hablaremos de esos asuntos. Lo cierto aquí es que el apóstol Pablo se dirige a las mujeres y utiliza la palabra casadas. Con eso está manejando ya cierta discriminación. ¿Por qué? No está hablándole a todas las mujeres, no es a todas las mujeres. Solamente está hablándole a las mujeres que tienen cierto estatus. ¿Quiénes? Las casadas. A ellas se está dirigiendo, a las casadas. A ellas, el apóstol Pablo lo que está haciendo es recordarles, como mujeres casadas, que tienen una función y que tienen un ministerio que Dios les ha entregado. Está dentro de su carta a los colosenses buscando corregir los errores que la iglesia está pasando, que la iglesia está viviendo. A ella se dirige, a ese segmento de la población cristiana, la mujer que se ha unido en matrimonio con un varón. No está hablando de las solteras, aquí está hablando a las casadas. Es importante ubicar esto, las que están en ese estatus social atiendan y entiendan. Ese es un ministerio que Dios les ha entregado, por lo tanto ese ministerio, esa función debe cumplirse como Dios lo dice. ¿Y cómo lo dice Dios? Bueno, lo leeremos más adelante, al ratito lo desglosamos, pero lo acabamos de ver en el texto completo. Dice, estad sujetas a vuestros maridos. Pero aquí, repito pues, está llamando la atención a la mujer casada. Importante ubicar esta parte.
La mujer que se sujeta a su marido, en realidad lo que está haciendo es sujetarse a Dios. La mujer que se revela a su marido, lo que está haciendo es revelarse a Dios. Así es como el apóstol Pablo lo estaría planteando. Por eso es que la situación aquí va directamente enfocada a esas que tienen ya esa situación específica. Ese llamado específico, pues, es un recordatorio para aquellas personas que ya están en ese rango, que ya están en esa unión. Está poniendo la atención en ubicar, ¿estás casada? Pon atención. Fíjate lo que voy a decir. ¿Estás casada? Pues entonces, atenta a lo que viene a continuación. A la vez, al utilizar la palabra casada, está apelando a su posición, a la posición de esas mujeres en la sociedad. Ya no son hijas de familia, ahora son jefas de familia, son casadas. Ya no viven bajo la tutela de sus padres, ahora están al frente de su casa, ahora son ejemplo para otras personas. Ahora pasaron a ocupar un rol diferente en la sociedad. Estarán formando familias, estarán formando vidas, estarán siendo pilares en una casa. A ella se está refiriendo. No es una posición machista cuando se está refiriendo a las mujeres al hablar de casadas, porque no está hablando a las mujeres por mujeres, sino está hablando precisamente en función de su estatus. Las que han contraído matrimonio, las que alcanzaron cierta responsabilidad porque se unieron en un lazo matrimonial con un varón, las que están modificando su perspectiva de vida, ya no viviendo en una situación de soltería, sino alcanzando la responsabilidad del matrimonio y todo lo que éste conlleva. A ellas se está refiriendo el apóstol Pablo. A la vez, al utilizar la palabra casadas, les está mostrando a la mujer, a las mujeres, en una forma visible y concreta, la relación de la iglesia con su Señor. Me podrás preguntar, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Me podrás preguntar, ¿dónde se ve? Sí, por supuesto que sí. Porque hablaba yo al principio del bagaje teórico, lo que hay almacenado en el conocimiento del apóstol Pablo. Tú puedes leer la carta a los Corintios y sus analogías y otras cosas más, y a fin de cuentas puedes leer toda la Biblia en general. Y la Biblia presenta a la iglesia como la esposa de Cristo, manejando la analogía del matrimonio. Y en un sentido, al dirigirse a la mujer casada, está utilizando precisamente esa analogía que existente en esa relación esposa-esposa con lo que viene siendo iglesia con Cristo, donde en un sentido, Cristo es el esposo de la iglesia. La iglesia es la esposa de Cristo. Y en el matrimonio, la esposa representa a la iglesia, el esposo representa a Cristo. Y allí también hay una unión tal cual existe entre la iglesia con su Señor. Entonces, esa relación matrimonial, esposa-esposo, es una muestra clara del vínculo existente iglesia-Cristo. Realmente hay mucho misterio en esta expresión del apóstol Pablo, mucha enseñanza profunda que tiene que ser revisada para poder entender todo lo que está encerrando la expresión que el apóstol Pablo va a manejar aquí, en esta parte de la carta a los colosenses. Le está mostrando pues en forma visible y concreta la
el psicólogo atiende todas las áreas de su vida y empieza a revisar cuáles son las áreas en las que ha podido solucionar sus conflictos de una mejor manera. Y luego ve las áreas en las que no ha podido solucionar los conflictos de la misma forma. Y le lleva a lo siguiente, que se llama precisamente generalización. Le guía en esto. Así como has resolvido esos conflictos en esta área, de la misma forma, en estas otras áreas de conflicto, tienes que hacer lo que hiciste aquí. Es decir, la conducta a través de la cual tú has solucionado tus conflictos, ahora generalízala y llévala a las áreas donde tienes problemas que no has podido solucionar. Generaliza tu conducta para que los problemas también los puedas solucionar acá. Pues bien, algo así es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Fíjate cómo debe ser la relación entre la esposa con el esposo para que veas exactamente cómo tiene que ser la relación de la iglesia con Cristo. O viceversa. ¿Sabes bien cómo tiene que ser la relación de la iglesia con Cristo? Sí, sí lo sé. Ah, pues así tiene que ser la relación de la esposa con el esposo. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Por eso es que utiliza la expresión casadas. ¿A quién se refiere? A esa mujer, pues, que ha alcanzado ese estatus. Tú estás ahí, a ti se está dirigiendo. A ti, para ti es la expresión. Para poner atención a todo lo que viene a continuación dentro de esta enseñanza en este ministerio especial. Vamos a ver el punto 2 de ese ministerio especial en ese verso 18 de Colosenses 3. ¿Qué tenemos? Una instrucción específica. ¿Cuál es la instrucción? Estad sujetas a vuestros maridos. No es una expresión muy popular, ni es algo que a muchas mujeres les agrade mucho, pero se debe a que no han llegado a entender la magnitud de lo que esta encomienda significa. Recuerda que esto es un encargo de parte de Dios desde el mismo instante en que Dios creó a la mujer y se la trajo a Adán con un solo propósito. Poéticamente alguien ha dicho que la gloria del varón consiste en que él es la cabeza de la mujer y la gloria de la mujer consiste en que el varón no está completo sin ella. Y en un sentido creo que tiene razón. La gloria de la mujer consiste en que el varón no está completo sin ella, es decir, el varón necesita a su mujer. Es parte del plan de Dios, es parte del complemento de Dios. Y una mujer debiera mirarse a sí misma en este tamaño que Dios le puso. El varón te necesita, por eso yo te hice a ti. Puedo decir que la mujer sería la corona de la corona en los aspectos de la creación. ¿Por qué razón? Si el hombre es la corona de la creación y el varón no está completo sin la mujer, entonces la mujer sería la corona de ese varón, la corona de esa corona, la joya de la corona, literalmente. Esa es la gloria de la mujer. O sea, ese es tu papel como mujer. Y así es como una mujer lo tiene que ver. En alguna ocasión leí un libro escrito por alguien que decía, el título tal vez tú lo has leído, soy mujer, soy especial. ¿Cómo no ser especial cuando es Dios quien te ha creado? Cuando es Dios quien te dio una función específica, una función, un ministerio concreto, claro, palpable. Ser la ayuda de un varón, entendiendo que la palabra ayuda significa tomar la carga por el otro lado. Si bien es cierto que muchas veces hay mujeres que llevan más carga que el varón, haciendo un esfuerzo doble o triple, mucho más grande que el que hace su propio esposo. Y ahorita vamos a ver por qué ocurre esto.
Lo cierto es que el que tú seas esposa no es idea tuya, ni es idea de tu esposo, ni es idea de la sociedad, ni fue idea de tus padres. El que tú seas esposa, mujer, es idea de Dios. Es el ministerio, es la función, es el servicio que Dios entregó a las mujeres como un privilegio en la formación de la siguiente generación de seres humanos sobre la faz de la tierra. Ubica esto. Ese es tu papel. Tienes un papel sumamente importante en la formación de la siguiente generación de personas sobre la faz de la tierra. Tus hijos. Tu papel es tan vital que me atrevo a decir que muchas veces tienes una influencia mayor que el de su padre, que el de tu esposo. Tu influencia es más grande, más fuerte, más poderosa. Y cuando valoras esta situación, ubicando que es Dios quien te ha entregado este ministerio, lo vas a poder cumplir como Dios quiere que tú lo cumplas. Por lo tanto, tenemos que ubicar, pues, que como mujer, tú eres realmente quien está cumpliendo con un papel bastante especial. Pero, metidos en este asunto de la instrucción específica, tenemos que ubicar que esta instrucción tiene que ser obedecida. Y la instrucción dice, estad sujetas a vuestros maridos. Y es que obedecer esta instrucción está recordando el sentido de pertenencia que debe existir en un matrimonio. Ubica esto. Dice, ¿a quién vas a obedecer? A vuestros maridos. Pone un asunto de correspondencia. Cada quien con su cada cual. Eso es lo que está diciendo. Está colocando las cosas donde deben de ir. ¿Por qué razón? Porque Dios tiene propósitos. Porque Dios tiene planes. Porque debe de ser visible que nuestra vida se ha transformado, se ha renovado cuando hemos venido a Jesucristo. Porque nuestra vida ya no está de cabeza. Ya corregimos lo que era deficiente. Ya corregimos lo que en el pasado no funcionaba. Y ahora estamos conociendo los propósitos de Dios y estamos sabiendo. Estar casada significa haber aceptado el ministerio que Dios entregó, la encomienda que Dios te dio. Y como parte de esa encomienda, aquí está este complemento. Dice, obedezcan a sus maridos. ¿Por qué razón? Repito, porque esta instrucción está recordando el sentido de pertenencia. A la vez, obedecer esta instrucción glorifica a Dios. ¿Por qué glorifica a Dios? Porque obedecer la instrucción demuestra que el Señor real de esa esposa es el Dios vivo. No es su esposo el Señor real de esa esposa. No es su esposo el dueño de esa esposa. Esa esposa está sometiéndose a la voluntad de Dios que le dice, obedece a tu marido. Y de esta manera esa esposa está demostrando que tiene la voluntad de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Es una evidencia clara, palpable. Si no tenemos la capacidad, mujeres, si no tienen la capacidad de obedecer a su marido, al que están viendo, ¿cómo pueden decir que se puede obedecer a Dios a quien no se está viendo? Nota que la pregunta es clara. Una evidencia palpable, pues, de que tomas a Dios es porque cumples el mandato de Dios y porque sigues la orden de Dios, simple y sencillamente porque así lo estableció Dios.
Repito, no es machismo, es orden. Y cuando hablo de orden no estoy hablando de imposición, estoy hablando de simplemente poner las cosas en su lugar, a eso me refiero. El orden que Dios le estableció a las cosas, donde no puede ser todo alterado simplemente porque tú eres rebelde. Así lo estableció Dios. Un tercer punto allí es que yo puedo mencionar en esa instrucción específica, dentro de esa misma instrucción específica, yo puedo decir que obedecer esa instrucción es poner orden correcto en una relación. Lo repito, es poner el orden correcto en una relación. El Dios en el que hemos creído es un Dios de orden. Muchas veces pongo el ejemplo. Nosotros al caminar, caminamos en cierto orden, no caminamos de cabeza, no caminamos con las manos, caminamos con los pies, miramos con los ojos, escuchamos con los oídos, tenemos cierto orden, no se altera ese orden. Si ese orden se alterara y mis pies dijeran, yo voy hacia la derecha porque soy el pie derecho, y el izquierdo dijera, no, yo voy a la izquierda porque yo soy el pie izquierdo, ¿hacia dónde caminaba yo? Hacia ningún lado, me caía, siempre. Para que yo pueda avanzar, mis pies van coordinados, pero van dirigidos por los ojos que están completamente lejos de mis pies. Y a la vez los coordina el cerebro y los conectan las neuronas. Así es como es el asunto del orden que Dios puso. Dios dice, mujer sujeta a su marido. Una vez me decía alguien, qué vivos, ¿no? ¿Y por qué no lo puso Dios al revés? Porque Él es Dios. Claro que Dios pudo haberlo hecho al revés, y Dios pudo haber dicho, mujer, tú vas a mandar en tu casa, tú vas a ser la señora de la casa y tu marido va a hacer todo aquello que tú indiques. Así lo pudo haber dicho Dios también. Dios pudo haber dicho, hombres, sujétense a sus mujeres. Pero no lo hizo así. Lo puso de otra forma. ¿Por qué razón? Porque Él es Dios. ¿Quién eres tú para altercar con Dios? ¿Quién eres tú para discutir con Dios? No es una posición cómoda para los hombres, te lo garantizo. Ya hablaremos la próxima semana al respecto de las posiciones de los hombres. Ahora solamente nos toca hablar de ese ministerio especial que tiene que ver con las mujeres, con ese llamado especial de parte de Dios. Mujeres, dice, obedezcan a sus maridos. Sí, claro, agrega, en el Señor, y ahorita vamos a hablar de esto, para que veamos que no es cualquier tipo de obediencia. No se trata de que una mujer se sienta humillada o subajada o cosa que se le parezca, de ninguna manera. Esa obediencia es en el Señor, en el Señor, en el temor de Dios, no en el machismo, no en la imposición grotesca, no en la violencia. No, no, no es ahí. No es ahí. Simplemente es cumplir el orden que Dios estableció. Cumplir el orden que Dios así ha puesto. Ahora bien, aquí también es importante poder decir lo siguiente. ¿Cuántas veces una mujer se siente desalentada, desanimada? Te voy a decir lo que vas a hacer cuando eso pase. Ponme mucha atención. Te voy a decir lo que vas a hacer cuando tu esposo sea violento, cuando tu esposo sea grosero, cuando tu esposo sea agresivo contigo. Te voy a decir lo que vas a hacer. Lo vas a ir a demandar. Literalmente eso vas a hacer. Ante las instancias correspondientes. Lo vas a acusar. Lo vas a demandar. Pero hay que tener aquí
mucha atención para que sepas bien cómo lo vas a hacer y que la demanda realmente surta efecto. Tienes que demandarlo ante las instancias correspondientes. ¿Cuáles son las instancias correspondientes? Te lo voy a decir, para que no tengas ninguna duda. Tú puedes ir al Ministerio Público y demandar a tu esposo por violencia, por agresivo, y el Ministerio Público tal vez lo meta a la cárcel y lo encierre, pero hay un problema serio allí. ¿Qué crees? Te garantizo que tu esposo no va a cambiar. Eso no le va a cambiar ni el corazón, ni la mente, ni los sentimientos. No le va a hacer nada. Tal vez lo único que consigas es que se enoje contigo y que tenga coraje y que se haga más violento o que se divorcie y que se vaya. Al fin de cuentas también eso te libera, ¿no? Pero esa no es la instancia correspondiente a la que me estoy refiriendo. Se trata de que hagas algo realmente efectivo, algo realmente que modifique las cosas como tienen que ser modificadas para que esos problemas se terminen para siempre. Y ahí te va. ¿Cuál es la instancia correspondiente? Se llama juez supremo. Se llama Dios. Deja de decirle a quien no le debes decir. Deja de reclamarle incluso a tu propio esposo y empieza a decirle todas las cosas al Dios vivo, al Dios verdadero, al Dios que puede transformar el carácter, al Dios que puede cambiar corazones, al Dios que puede cambiar pensamientos, al Dios que puede cambiar la vida. A Él comiénzale a decir las cosas. Deja de quejarte con quien nada puede hacer y ve tú y clámale al Dios de la Biblia, al Dios verdadero y dile, aquí está mi esposo. No le diré nada más ni a él ni a nadie más, pero te lo entrego a ti, pidiendo que tú lo cambies, que tú lo regeneres, que tú lo transformes, que tú lo conviertas en una persona nueva que te glorifique, que te busque, que te ame, que nos ame, que me ame. Eso es lo que tú vas a decir. Eso es lo que tú vas a hacer. La instancia correspondiente. El que realmente puede cambiar todas las cosas. El que realmente puede hacer personas nuevas de la pudredumbre, de lo sucio. El único que puede restaurar matrimonios y transformar vidas. Ese es el Dios de la Biblia, el creador de los cielos y de la tierra, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es el único a quien debes acudir. Es el único a quien debes ir. Porque Él es aquel que puede llevarte realmente a que tú veas ese cambio radical, profundo y permanente en tu matrimonio. Y entonces tú vas a poder venir y glorificar a Dios. Así que hazlo. Pero la idea final sigue siendo cumplir con esta instrucción específica. Estar sujetos a vuestros maridos. Esa es la instrucción específica. ¿Cuesta trabajo? Claro que sí. Pero ¿qué crees? Guía a tu marido para que sea Dios quien lo sujete a él y entonces tú tendrás mucha felicidad viviendo sujeta a tu marido. Y vamos a ver un tercer punto aquí de este ministerio especial. Y es que aquí quiero hablarte de una razón específica. Dice ese texto, como conviene en el Señor. Una expresión muy sencilla, pero muy profunda, muy fuerte, como conviene en el Señor. ¿Por qué razón? Fíjate bien. Esta expresión pone a Dios como el Señor del matrimonio, como conviene en el Señor. No es como te convenga a ti, no es cuando te convenga a ti ese sometimiento, ni porque a tu marido le convenga, no, es porque conviene
para los fines del Señor, porque Él es el que estableció el orden de las cosas, y en el orden de las cosas dijo Dios, así quiero que sean las cosas. Entonces, es importante poder ubicar esta situación que te estoy diciendo. Pone a Dios, cuando tú dices, sí, yo voy a obedecer a mi esposo como conviene en el Señor, lo que tú estás haciendo es que estás poniendo a Dios en primer lugar. No estás poniendo ni tus emociones, ni tus sentimientos, ni tu dolor, ni nada que se le parezca. Cuando es tu dolor el que está por encima del Señor, significa que tu dolor es más fuerte que Dios, que tu sentir es más fuerte que Dios, que tu angustia es más fuerte que Dios. Y creo que tú no quieres eso. Ninguna persona en su sano juicio quiere ponderar las amarguras por encima de Dios. Toda persona que se precia de amar a Dios está pensando realmente en poner a Dios como el Señor de todo. Por eso, cuando hablamos de cómo conviene en el Señor, estamos hablando realmente de que sujetarse al esposo de parte de las esposas es poner a Dios como el Señor del matrimonio. Considera esto. ¿Quién quieres tú que sea el Señor de tu matrimonio? Si no es Dios, en tu matrimonio hay otro Señor. Esto suena difícil, pero si no es Dios el Señor de tu matrimonio, pregúntate, ¿quién ha sido entonces el Señor de tu matrimonio? Es impactante, pero vas a descubrir que entonces el que ha imperado en tu matrimonio se llama Satanás. Qué fuerte es esto. Qué fuerte es esto. Y que muchas veces tú, esposa desobediente, te has convertido en una aliada de Satanás, en una aliada del diablo para destruir el matrimonio. Alguien se estará preguntando, bueno, ¿y mi esposa dónde entra? Ten paciencia. La próxima semana vamos a hablar del esposo. Vamos a comentar acerca de esto. Bien, esta expresión, como conviene en el Señor, déjame decirte también, apela a la inteligencia de la mujer, ¿sí? Apela a la inteligencia de la mujer. ¿Por qué razón? Porque está guiando a la mujer a hacer, ojo, atención, lo que le conviene. Toda persona inteligente, pregunto, ¿qué cosa hace? ¿Lo que le conviene o lo que no le conviene? Por supuesto, toda persona inteligente hace lo que le conviene. Yo te pregunto, ¿será conveniente para tus intereses? Pon mucha atención a lo que te pregunto. ¿Será conveniente para tus intereses estar bien con Dios o estar mal con Dios? Mucho cuidado con la forma en la que vas a responder. Mucho cuidado con la respuesta. Toda mujer inteligente querrá, sin duda alguna, tener a Dios de su lado, ¿cierto o falso? Toda mujer inteligente quiere tener a Dios de su lado. Pues bien, si tú quieres tener a Dios de tu lado, cumple con la palabra de Dios. Sujétate a tu marido. Inteligentemente puedo entrecomillar, porque así es conveniente ante el Señor, porque así te conviene a ti para que Dios esté de tu lado. Dime si no es una gran estrategia, perdón, si esto no es una gran estrategia, dímelo. Si tú vas a tener una guerra, un conflicto, quieres tener todas las armas en la mano. Es más, ponte a jugar cualquier juego allí como turista mundial, Monopoly, tú quieres ganar siempre. Nadie juega para perder. Vete a jugar voleibol, básquetbol y la gente se enoja cuando pierde. Quiere las estrategias seguras para ganar. En el matrimonio es exactamente igual. Lo que olvidamos
es que el que está atacando en su matrimonio a veces no es el esposo, es el diablo. Y alguien me dijo una vez, sí, me ataca a través de mi esposo. No, no es cierto, no es cierto. Te ataca a través de tu debilidad y te hace creer que es a través de tu esposo. Ojo con esto, mucha atención. Por esa razón, repito, vivir cumpliendo con esta expresión de sujetarse al esposo como Dios dice, es solamente un asunto, una estrategia de mujeres inteligentes. La pregunta es, ¿eres inteligente? Si eres inteligente, no te sometas a tu esposo, sométete a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, sujétate a tu marido. Eso dice la palabra de Dios. Y allí mismo, dentro de esa razón específica, también te puedo decir que esa expresión de cómo conviene en el Señor es un recordatorio de un encargo divino, ¿sí? Es el recordatorio de un encargo divino. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es ese encargo divino? Dios, desde que hizo a Eva, a la mujer allá en el huerto de Edén, dijo, vas a ser ayuda de ese varón. Eso fue lo que dijo Dios. Vas a ser ayuda de ese varón. ¿Es cierto? Hay muchos varones a los que les queda muy grande o nos queda muy grande el saco para dirigir una casa, para dirigir un hogar. Nos quedó muy grande el paquete, nos quedó muy grande el saco, muy ancho. Eso es cierto. Tienes mucha razón. Por eso muchas veces necesitamos de una buena ayuda. Pero hay mujeres a las que el encargo de ser ayuda idónea también les queda demasiado grandes. Tú no seas de esas mujeres. Tú no seas de esas mujeres. Tú sé realmente correspondiente con la misión, con el encargo que Dios te hizo. Dios dijo, tú serás la ayuda de ese varón. Tú le ayudarás a enmendar el camino. Tú le ayudarás a ver lo que él no ve. Tú le ayudarás para que él tenga propósitos claros. Le ayudarás en esto, en la función de la próxima generación, como lo explicaba yo hace rato. Tú le vas a ayudar en sus propósitos. Habla, platica, pregunta. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Está apelando a toda esa enseñanza que tenemos en la Biblia con respecto a la ayuda idónea de la mujer que es para con el varón. De eso está hablando el apóstol Pablo. Cuando está mencionando, pues, como conviene en el Señor, está implicando eso y muchas cosas más. Está recordándoles a las mujeres que tienen un encargo de parte de Dios. Así que grábate bien esto. Cuando tú te paras en esos zapatos, yo soy la ayuda de este hombre, estás ubicando que ese encargo Dios te lo entregó a ti. No es porque ese hombre te pidió que fuera su esposa, es porque Dios dijo claramente desde el principio de la creación, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Dios tiene propósitos para ti, siendo esposa, siendo madre, siendo compañera. Ojo, atención, Satanás quiere estropear los propósitos de Dios y muchas veces te hace sentirte desanimada, enojada, frustrada, decepcionada, con coraje, molesta. Eso es lo que Satanás está haciendo, porque Satanás quiere echar a perder los planes de Dios. ¿Tú se lo vas a permitir al diablo? ¿Vas a permitir que el diablo gane la victoria en tu familia y en tu matrimonio? El asunto es tan fuerte, tan claro, que realmente uno tiene que tomar decisiones firmes y contundentes y decirle a Satanás, no te lo voy a permitir.
De ahora en adelante el mundo va a conocer a una persona y una mujer diferente que quiere glorificar a Dios, porque sabe, porque recuerda que recibió la encomienda de parte del Dios vivo y del Dios verdadero. Esta es la situación. De esto se trata el asunto. Esa es la encomienda. Este es el ministerio concreto. Este es el llamado especial. Este es el punto al que me estoy refiriendo. Es el ministerio que solamente Dios te entregó a ti y Dios está esperando que tú lo cumplas. Allí en tu familia, tú y nadie más que tú tiene la opción de cumplir con este ministerio. No es opcional, es tuyo el puesto. Es tuyo. No puedes negociarlo con nadie. Pero si lo dejas, aunque no se puede negociar, sí lo estarás menospreciando. Y recuerda, lo que tú estás menospreciando es el encargo y la encomienda que te hizo directamente el creador de los cielos y de la tierra. Por lo tanto, recuerda pues lo que dice Colosenses 3:18 en su expresión más pura, pero completa también. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Para concluir, solamente quiero decirte, quiero recordarte que esto es un mandato directamente de parte de Dios. Que Dios te estaba tomando en cuenta a ti en el mismo momento de crear todas las cosas. Tú estabas por nombre en el plan de Dios. Y Dios te tenía en cuenta para hacerte un encargo e impactar a la próxima generación. Dios te está haciendo esta encomienda. ¿La vas a menospreciar? ¿Por qué no encargarte de pulirla, de hacerla brillar, de recordar que es el ministerio, que es el servicio, que es la función que Dios te entregó y la haces brillar? Recuerda pues, es un llamado a la mujer casada. Dios te haya dado bendición.